Tras 3 larguísimos años de guerra en Ucrania, hay una pregunta que está en el ambiente. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué futuro tiene este país? Pensadlo bien, durante la guerra muchas localidades ucranianas han sido completamente arrasadas. Las víctimas se cuentan por cientos de miles. Los combates y los bombardeos han desplazado a millones de personas. Una parte muy importante de las empresas ha desaparecido y, por supuesto, las cuentas públicas están destrozadas. Estamos ante la mayor devastación experimentada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso la pregunta es, ¿qué futuro tiene Ucrania? Amigos, al poco de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump mostró su interés en un recurso muy valioso por el que se ha desatado una enorme competencia mundial. Estoy, por supuesto, hablando de las tierras raras. Le estamos diciendo a Ucrania que tiene tierras raras muy valiosas. Estamos buscando hacer un acuerdo con Ucrania donde van a asegurar lo que les estamos dando con sus tierras raras y otras cosas. En este vídeo vamos a echar un vistazo a cuáles son las principales fuentes de riqueza que todavía conserva Ucrania. Unos activos que pueden ser muy valiosos para financiar la posguerra y que, quién sabe, podrían atraer mucha inversión internacional. Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido, el canal de tendencias económicas y financieras de Mutuactivos. A lo largo de su historia, la humanidad ha pasado por diferentes etapas de desarrollo económico. Etapas que seguro todos recordáis haber oído mencionar en alguna que otra ocasión. Estoy hablando, por ejemplo, de la edad del cobre o de la edad del hierro. Pues bien, lo cierto es que en esta misma línea podríamos decir que hace ya algunos años nos sumergimos de lleno en la edad de los lantánidos. Sí, me habéis escuchado bien, de los lantánidos. Quizás muchos no hayáis oído nunca hablar de ellos, pero nos estamos refiriendo a 17 elementos químicos que de repente han cobrado una enorme importancia para la industria tecnológica de todo el mundo. Son las conocidas como tierras raras de las que ya os hemos hablado aquí, en Si lo hubiera sabido. Estas tierras raras son compuestos minerales que, pese a su nombre, son relativamente abundantes en nuestro planeta. Pero sí que tienen 3 problemas que los hacen muy especiales. Primero, apenas se han explotado, por lo que su minería está poco desarrollada. Segundo, sus yacimientos tienden a tener concentraciones extremadamente bajas de estos minerales, hasta el punto de que, aunque hablemos de los yacimientos más ricos, estos 17 elementos tan valiosos apenas se encuentran en concentraciones del 2% como mucho. Esto, lógicamente, hace que los yacimientos económicamente viables no sean tan numerosos. Y por último, el tercer problema que se plantea es que su suministro no es particularmente seguro. Me explico. Los 2 primeros problemas que hemos visto hacen que su suministro sea más bien escaso, pero es que además China es con mucha diferencia el mayor proveedor mundial. Fijaos en lo que Deng Xiaoping decía ya hace unas cuantas décadas. Hay petróleo en Oriente Medio y China tiene tierras raras. Y claro, teniendo en cuenta los constantes rifirrafes geopolíticos entre Estados Unidos, Europa y China, eso no genera precisamente mucha tranquilidad. Ojo, ni en los gobiernos ni en la propia industria tecnológica. Por ejemplo, pensad que cada unidad del F-35, el cazabombardero más nuevo de Estados Unidos y su apuesta de seguridad aérea de las próximas décadas, cuenta con más de 400 kilos de tierras raras en su composición. Es decir, que para poder fabricarlos, Lockheed Martin necesita una cantidad muy grande de unos compuestos que en el mercado global se extraen y se refinan mayoritariamente en China. Y este es tan solo un ejemplo, porque lo cierto es que estos lantánidos están por todas partes en la industria tecnológica, en los coches eléctricos, en los smartphones, en los chips de última generación, en los sistemas de misiles, por todas partes. Por eso mismo, en los últimos años se están invirtiendo muchos recursos en encontrar nuevos yacimientos y también en tratar de desarrollar alternativas sintéticas. Pero vale, la pregunta es, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque justo aquí es donde entran en acción Ucrania y las palabras de Donald Trump que ya hemos visto. Quiero garantizar el suministro de tierras raras. Estamos invirtiendo cientos de miles de millones de dólares.
Ellos tienen grandes reservas de tierras raras, y quiero asegurarme de su acceso, y están dispuestos a hacerlo. Y no solo eso, además de las tierras raras, Trump y el propio Zelensky también han mencionado otros elementos como el litio, el grafito, el uranio o el titanio. Recursos minerales que también son absolutamente cruciales para el desarrollo tecnológico. Y es que, amigos, y esta es la clave de toda esta historia, Ucrania tiene enormes depósitos de todos estos elementos. Hablamos concretamente de más de 20.000 depósitos conocidos, la inmensa mayoría de ellos sin explotar, que cubren más de 116 elementos distintos. De hecho, tiene importantes depósitos de al menos 22 de los 34 recursos minerales que la Unión Europea considera como críticos. Y en el caso concreto de las tierras raras, del titanio, del grafito y del uranio, hablamos de las mayores reservas de toda Europa. Las reservas de grafito de Ucrania, un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos y los reactores nucleares, representan el 20% de los recursos mundiales. Pero para entender mejor de qué estamos hablando, creo que conviene echar un vistazo a los números. Amigos, se estima que en total las reservas ucranianas de minerales críticos podrían tener un valor de más de 26 billones de dólares. Esto supone unas 15 veces toda la producción anual de la economía española. Así que creo que os podéis hacer una idea de la enorme importancia que esto tiene a nivel económico y geopolítico. Bueno, y es que de hecho, en 2021, antes de que empezara la gran invasión rusa, la Unión Europea y el gobierno de Ucrania ya firmaron una asociación estratégica sobre estos minerales críticos. O sea que tampoco es algo que haya pillado a nadie por sorpresa. Lo que ocurre es que ahora esta idea ha vuelto a acaparar toda la atención y no ha sido estrictamente cosa de Trump. El primero en proponer esta idea de cambiar ayuda militar y financiera por un acceso preferente a estos recursos fue el propio presidente ucraniano cuando presentó el pasado otoño su plan para la victoria. Una estrategia que incluye exactamente este punto. Ahora bien, por supuesto, nada resulta tan sencillo. Muchos de estos yacimientos están situados en lugares muy próximos al frente, a las zonas de combate, y otros muchos, cerca de la mitad, ya han sido ocupados por Rusia. Putin no necesita más tierra. Rusia ya es el país más grande del mundo. Él sabe que para destruir Ucrania, debe seguir avanzando, y en su camino se encuentra una tierra rica en recursos naturales. Ucrania no solo se está apoderando del territorio, está tomando los recursos que están debajo de él. Pero aún así el potencial sigue siendo muy grande. Así que, hablemos claro, esta es una de las grandes bazas de Ucrania, tanto para no perder el apoyo de sus aliados como, sobre todo, para poder financiar la reconstrucción del país. Pensad que todos estos yacimientos, que además están situados muy cerca del corazón industrial de Europa, podrían suponer todo un punto de inflexión. Podrían promover la entrada de miles de millones de dólares al país y contribuir decisivamente a volver a poner en marcha su castigada economía. Sin ir más lejos, en este pasado mes de enero, el propio gobierno ucraniano estimó que la entrada de inversión en el sector podría ascender en los próximos años a en torno a un 10% del PIB nacional. Y hablamos tan solo de las inversiones necesarias para poner en marcha muchas de estas explotaciones. Poseemos recursos cruciales. Estamos estratégicamente bien posicionados dentro del contexto de la Unión Europea. Nuestra infraestructura logística está bien desarrollada y somos altamente competentes para descubrir y explotar recursos. Amigos, esto es algo que saben en Kiev, que saben en Bruselas y que por supuesto saben muy bien en Washington. Como veíamos antes, Donald Trump ha sido muy claro. Pero ¿sabéis qué? Estos no son los únicos recursos con los que cuenta Ucrania para mirar al futuro. Atentos. Ucrania es un importantísimo productor agrícola, puede llegar a ser un actor minero clave y además cuenta con una fuerza laboral razonablemente bien preparada y relativamente barata. Pero eso no es todo. Veréis, históricamente Ucrania también ha tenido un fuerte sector militar y aeroespacial, algo que ahora la guerra ha alimentado a lo grande. En los últimos 3 años han surgido más de 500 fabricantes de equipos militares, fabricantes que están produciendo a destajo y tratando de evolucionar sus equipos a toda velocidad. Lo hacen además siguiendo los estándares de la OTAN. Es una cuestión
de pura supervivencia. Pues bien, la cuestión es que esto está permitiendo que se forme un clúster muy potente en campos tan atractivos como la producción masiva de drones militares. ¿Y qué tiene esto de particular? Pues que en un momento en el que prácticamente todos los grandes gobiernos del mundo están ampliando sus ejércitos, Ucrania podría convertirse en un importantísimo proveedor militar de bajo coste. Ucrania tiene más de 500 fabricantes de vehículos aéreos capaces de producir más de 3 millones de drones anualmente, y esta capacidad continúa creciendo gracias al interés de los inversores internacionales. Ucrania, con sus tecnologías probadas en el campo de batalla, puede convertirse en la base del sistema de seguridad europeo. Digamos que en este caso la guerra ha sido el impulso de una gran actividad industrial que hasta ese momento estaba compuesta por empresas públicas ineficientes y obsoletas y con grandes sospechas de corrupción. Sin embargo, con la agresión rusa, esa realidad cambió por completo. De repente el gobierno de Ucrania liberalizó el sector y además introdujo muchas facilidades regulatorias y muchos incentivos fiscales. El resultado, una explosión de nuevos fabricantes, una estrecha colaboración entre las viejas empresas públicas y las nuevas compañías privadas y sobre todo una enorme carrera en términos de innovación. Ucrania ha pasado de tener una industria de defensa tradicional a centrar ahora su atención en la innovación de la guerra asimétrica, la guerra con drones, aérea, marítima e incluso submarina. Creo que Ucrania es hoy líder en el uso de vehículos no tripulados de todo tipo, ya sea en tierra, mar o aire, y también en la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la defensa nacional. Pero para verlo más claro, fijaos por ejemplo en este gráfico. Lo que estamos viendo es cuánto tardaba antes la industria militar de Ucrania en lanzar un nuevo producto al mercado y cuánto tardan ahora. El cambio, como veis, es brutal. Y eso no es todo. En estos momentos este país ya tendría la capacidad de producir cerca de 20.000 millones de dólares anuales en armas y equipos renovados y adaptados al combate moderno. En otras palabras, que ahora en Ucrania se está forjando un fuerte sector industrial que una vez termine la guerra puede empezar a vender al resto del mundo. De conseguirlo, eso sería una importante fuente de divisas y empleos para el país. De hecho, ¿sabéis qué? La ayuda militar de los países europeos a Ucrania ha comenzado a cambiar. De entregar armas de sus propios arsenales han pasado a apoyar cada vez más la producción local dentro de la propia Ucrania. Es decir, que en vez de darles misiles, Europa ha comenzado a facilitar a Ucrania el dinero y los recursos necesarios para poder montar fábricas de misiles en su propio país. Y además las alianzas y los proyectos conjuntos entre los fabricantes europeos y los fabricantes ucranianos se están multiplicando. Lógicamente, esto también supone una gran oportunidad, pero ¿sabéis qué es lo más interesante de todo? Pues que en cierto modo todo esto que estamos viendo forma parte del plan trazado por el gobierno de Zelensky para garantizar la supervivencia del país. Un plan, una estrategia que contempla convertirlo en una especie de centro crítico para la seguridad occidental. Y lógicamente aquí, tanto las armas como los minerales críticos son bazas muy a tener en cuenta. Con estas dos industrias, Ucrania tiene la oportunidad de incrementar la seguridad estratégica tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, al tiempo que eso facilita que el país reciba los recursos necesarios para reconstruir y desarrollar su economía. Ojo con esta idea. Y de hecho es que no solo podemos hablar de minerales y armas. Recientemente el gobierno ucraniano también ha puesto sobre la mesa esta otra posibilidad que va exactamente en la misma línea. Fijaos. Ucrania dice que tiene el potencial para comprar y almacenar GNL de Estados Unidos. Amigos, no creo que haga falta insistir mucho en ello. Hasta este momento, Ucrania ha sido conocido por ser el país de paso para el gas ruso a Europa, una actividad que ahora se ha detenido. Claro que aunque ese negocio haya terminado, eso no quiere decir que la infraestructura de gas haya desaparecido. Para nada. Concretamente, Ucrania tiene grandes almacenes subterráneos que ahora podrían servir para almacenar el gas que llega a Europa en forma de GNL procedente tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Es decir, que estas instalaciones podrían convertirse en un enorme almacén de energía para las economías industriales del viejo continente, como Alemania o Polonia, que podrían comprar gas en el mercado internacional cuando este sea más barato y almacenarlo en los depósitos ucranianos. Ucrania tiene instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas extremadamente poderosas, y aquí también tenemos un terreno común para una cooperación mutuamente beneficiosa,
al tiempo que fortalecemos la seguridad energética de Europa. La pregunta es, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que aunque la guerra en este país ha sido y todavía está siendo terrible, en Ucrania están convencidos de que tienen futuro. Y no solo eso, sino que con el tiempo creen que pueden llegar a convertirse en un actor importante para la economía y la seguridad de Occidente. Y amigos, no dudéis que eso traerá consigo grandes oportunidades. En los próximos años es posible que veamos muchos anuncios de nuevas inversiones en este país. Y como veis, muchas de ellas podrían ser particularmente buenas para la economía europea. Pero antes, por supuesto, tiene que acabar la guerra, que es lo que todos esperamos que pueda ocurrir cuanto antes. Dicho esto, la pregunta es, ¿conocías este enorme potencial de Ucrania? ¿Habías oído hablar de este trasfondo económico de la guerra? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, ya lo sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscríbete a Si lo hubieras sabido si aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.